Operación Salfate, ya vamos con más boicot, complot en contra de otras vacunas o posibles soluciones, pero antes queremos de verdad agradecerle a todos nuestros amigos de Tested, quienes hacen exámenes a domicilio con entrega de resultados al día hábil siguiente. Estamos hablando de exámenes de PCR, por supuesto. Para coordinar un examen de PCR, contáctalo a los datos que aparecen ahora mismo acá abajo en pantalla y les damos un fuerte aplauso a los amigos de Tested, justamente. Resultados reales, reales, eso es muy importante. Salfate, estábamos hablando justamente de este incendio en este Instituto Serum de la India, donde las personas que fallecieron, las 5 personas que lamentablemente fallecieron, no eran personas que trabajaban con la vacuna en sí, en la producción de vacuna, eran trabajadores que más bien estaban dedicados al área de construcción, de electricidad, de ese sector del edificio que se estaba armando. Absolutamente, eran subcontratados como el sistema de seguridad del metro, por ejemplo, acá en la región metropolitana. Sin embargo, lo que llamó fuertemente la atención es que la noticia lo que quiere dejar en claro, y nadie hace las correcciones que nosotros aquí ponemos, digamos, las traducciones correctas, cuáles son los puntos específicos de los hechos sucedidos. Si bien nosotros trabajamos sobre la base de distintas hipótesis que no se pueden confirmar porque estamos fuera del oficialismo, la verdad es que somos bastante rigurosos en la recabación de información para entregar alguna idea y proyectar algún futuro que no siempre, digamos, está en favor de la población. El tiempo nos ha dado la razón y, bueno, es el mundo en el que vivimos, donde los grandes negocios se hacen a costa de las pérdidas, digamos, de ciertas personas y a veces, como las guerras, de pérdidas humanas. Entonces, aquí hay que ser riguroso. Este edificio, que está vinculado, obviamente, y que no es exactamente el lugar del laboratorio donde se conservan, se producen y posteriormente se distribuyen las vacunas, sí causó bastante polémica por el hecho de que fue en el piso donde estaban almacenadas gran parte de las dosis que sí, producto del calor generado por el edificio contiguo, no pueden ser ahora distribuidos porque están considerados como pérdidas totales. Es un número importante y que estaban destinados para la primera línea de las personas más pobres. Hay que entender de que la India funciona de una manera menos estratégica respecto a las castas sociales como las tenemos acá, siendo que ellos tienen la cultura de aquello. Ellos sí van al rescate de ciertos poblados que son los que distribuyen una gran cadena de alimentos como pescadores, por ejemplo. Entonces estaban considerados en esas dosis en particular y que sí, hoy día están completamente golpeados por el COVID-19 como pocos países. La India quedó completamente al debe con la entrega de esta posible solución. E insisto, las personas que murieron producto del incendio eran subcontratados, que no son personas que trabajaban en el área de salud ni en la construcción de las vacunas, pero que sí, obviamente, tenían que ver con el sistema eléctrico, a quien al parecer rápidamente le echaron que esa fue la culpa de esta... Una investigación súper rápida. Claro, así que se solucionó cuando iban llegando los carros bomberos y estaba todo más o menos claro. De hecho, era un poquito así. Y finalmente sucede solo con la vacuna, que es la más fácil de distribución, la más avanzada, la que le han parado todos los permisos. Imagínate, esto es una vacuna tradicional. Y las que son de experimentales consiguieron los permisos de una. Son las que llegaron a Chile. Claro. Esta no es de corte experimental. Es más tradicional, insisto con eso, que tiene un bagaje de cómo han funcionado las vacunas a lo largo de los años. Contra la sarampión, la viruela, que te vacunan una vez en la vida y se acabó. Y sin embargo, esta es la que todavía tiene problemas para su distribución en gran parte de Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay marca propia. Entonces claro, tienen que ganar esta. Entonces yo no sé cuál acuerdo es sospechoso nomás. Pero puede tener relación, Lama, con que yo me acuerdo cuando nosotros hablamos de la vacuna de Oxford acá en Así Somos, hablamos de, no de uno, sino que varios casos de mielitis transversa. Sí, y las primeras pruebas. Que se adjudicaban a pesar de que al principio dijeron no tiene nada que ver con esta vacuna, sí daba la extraña coincidencia de que se producía esto luego de que las personas eran vacunadas. ¿Puede tener relación con eso, con las trabas? Yo creo que las trabas, a ver, como hubo enfermos de mielitis, eso te habla que se probó bien la vacuna. Sí. Es como los pilotos de la tele, son pilotos nomás, ¿no? O están transparentando el resultado real. Exacto, el otro están probando. Para eso realizan ese tipo de vacunación. Entonces me parece que es el camino correcto. Buena visión. Es más honesto. A mí lo que me parece que es el camino incorrecto son las trabas. A mí, cáchate, mira la casualidad. Se quema justo el edificio en la India, donde están las dosis que son para gente pobre. Pregúntate si hubiesen sido para los políticos o para la casta más alta de los indios si se hubiese quemado. No sé.
recordemos que también muchas veces hemos querido y hemos tratado de deslizar la idea, que no sabemos si es real o no, acerca de que hay un grupo de personas de este planeta que necesitan que se baje la población mundial un 12 a 15%. Y el ideal es que desaparezca la gente que no tiene acceso, que tiene poder adquisitivo, porque ese grupo no sirve para el neoliberalismo actual. Entonces, por ese lado ya es llamativo. Ahora, respecto al tema de las otras vacunas, y insisto con esto, la que pareciera que tiene un trayecto mucho más serio y que pareciera que cumple con todo lo que queremos escuchar respecto a este avance, es la que tiene más problemas. Es la que de alguna forma muchos medios tratan de poner más abajo. Acá pareciera, por eso te digo, esto es un trabajo como por completo. Cuando no te conviene, vas a ocupar todos los medios que tienes para tratar de aplacar esa vacuna. Te puedo mostrar que la vacuna que se va a poner Bill Gates es esa. Te puedo poner que la vacuna que se va a poner Elon Musk va a ser esa. La que se va a poner Putin, todos se van a poner esa. No se van a poner la que tiene menos posibilidades o la que parece representar un negocio completamente distinto. Yo entiendo que nuestro país tiene cierto nivel de desesperación por tratar de conseguir la mayor cantidad de dosis a esta altura de la pandemia, en el medio de una segunda ola, sin importar de dónde vengan. La idea es tratar de inocular a la población. Sin embargo, insisto, me parece que hay que tratar de apostar por una. Yo no sé si apostaría por todas. Me parece que eso puede terminar trayendo algunos efectos que pueden ser adversos y que no conocemos. No vamos a saber cuáles son las consecuencias de las vacunas hasta por lo menos 2 años más. Entonces me parece que esto más que tomárselo con cierta desesperación de vacunar a la población, si fuera yo el que está a cargo, que por suerte no soy, me lo hubiese jugado por una y trataría de seguir en esa línea. Oye, volviendo un poco a la doctora Gilbert, que es la mujer que está detrás de la vacuna de Oxford, es una científica, investigadora que lleva muchísimos años metida en este tema. De hecho, ella en el año 94, estaba acá leyendo, deja un puesto muy importante en una biofarmacéutica para dedicarse precisamente a la investigación en algunas universidades y ser parte de los estudios de la malaria, de la vacuna para la malaria y posterior vacuna de influenza, MERS y ébola. Por lo tanto, vemos que Oxford ha hecho un trabajo que viene desde hace muchos años tratando de desarrollar vacunas con enfermedades que han tenido un potencial de contagiosidad muy importante para ciertas áreas del planeta. Entonces, primero, quedarme un poco como con ese trabajo previo que ya venía haciendo Oxford. Y lo otro también con respecto a lo que decía Lama, esta entre comillas desesperación, y es lo que hemos visto con la FDA, que todas las autorizaciones que ha dado han sido autorizaciones de emergencia. Y lo que están apostando los países que tienen los recursos para poder comprar esta vacuna es finalmente, es como decir, pucha, ¿nos arriesgamos o dejamos que esto siga? Es un poco que por ahí va esa línea de decir, de alguna manera tenemos que atacar esto y por eso también apostamos a todas las vacunas con las cuales podamos tener un contrato o tengamos disponibles. Por ejemplo, ¿así se hace más? Leía a raíz de lo que decía también el Ministerio de Relaciones Exteriores, que por ejemplo para ellos fue clave tener una red de embajadores en distintas partes del mundo para poder crear esos contactos comerciales precisamente y después poder cerrar esos contratos para poder en el fondo asegurar esta inoculación para toda la población. Pero sí me llama la atención lo que dice Lama y finalmente si a nosotros nos llegan vacunas de distintas partes, de distintos laboratorios, ¿cómo tú vas a hacer esa división? O sea, ¿cómo tú le vas a decir a quién se pone qué vacuna? O sea, ¿qué criterio se va a ocupar para poder distribuirla? Esa es la duda que también a mí me cabe. ¿Cuál va a ser el criterio para poder decir, tú te pones esta, tú te pones esta otra? Acá hay que tocar un tema muy importante, Monty. Mira, vos has traspasado una información que es incómoda, pero que es historia, pero se habla poco, y que todo está resguardado sobre el hecho de que es estado de emergencia, ¿ok? Y es lo siguiente. A comienzos de los 80, las farmacéuticas, empresas millonarias, digamos, no las vamos a pelar más, la gente sabe lo que son. O sea, ganan mucha plata, ganan platas como, están como ubicados como entre lo que ganan los narcotraficantes y el tráfico de armas, digamos. Son forrados, sí, pero ya te pasaste. Porque claramente no es opción para alguien no tomarse el remedio que necesita para estar bien. Claro. Entonces ellos lo hacen y es una dependencia. Es como tu vida depende del medicamento que ellos hagan
bajo la fórmula de no sanarte, sino que sea crónico dependiente de ese remedio. Perdón, es que es súper importante esto que voy a decir y termino el tiro, no lo. Y es que en el año 80 y tanto, lo que sucedió es que como ninguna farmacéutica quería hacer vacuna, porque tenían muchas demandas, el gobierno de Estados Unidos después todos la copiaron, y lo que sucede ahora es que si hay algún problema con las vacunas, están libres de demandas. Entonces de ahí dijeron, entonces podemos hacer porque estamos protegidos, porque nosotros queremos hacerlo mejor, pero no podemos saber lo que puede ocurrir. Y es por eso que todos se están tirando al chancho y simplemente no tiene nadie que hacerse responsable de lo que ocurra a alguien con esta vacuna. Vamos a seguir avanzando este lunes de Conspiración Salfate, porque probablemente tú que estás en tu casa leíste en algún momento una información que empezó de a poquito y se viralizó muy rápido, que hablaba de que las vacunas contra la COVID-19 destruían de inmediato tu sistema inmune. Pasamos a revisar un titular para abrir este tema justamente. Dice lo siguiente el titular: médicos desmienten artículo español afirmando que vacuna COVID destruye sistema inmune. Falso, noticia falsa. ¿Cómo fue este tema, Salfate? Porque de un minuto a otro todos empezaron a leer supuestos estudios. O sea, es alguien que se sentó y dijo, ¿sabéis que yo voy a inventar esto para alarmar a la población? ¿Existió un error en la comunicación? Mira, pasa lo siguiente. Unos investigadores españoles cuya, curiosamente, su especialidad tiene que ver con el estudio de los huesos, decide a partir de lo que él ha visto en relación a cómo ha sido el comportamiento y lo que más se ha estudiado respecto a lo que hace el COVID-19 en el cuerpo de un ser humano, es que él decide publicar algo que luego él diría que fue mal traducido, ¿cierto?, al castellano y otro idioma, que es que lo que hace el COVID en sus distintas mutaciones y a lo que apunta es destruir el sistema inmunológico por completo. Vale decir, similar al síndrome del VIH, lo que haría es comenzar a hacer una especie de caballo de Troya en el cuerpo y hacer que el sistema inmunológico de las personas termine disminuyéndose al punto de que cualquier mínima enfermedad que la evolución biológica de una persona es capaz de defenderse contra un resfrío sin ningún problema, contra una herida que se te infecta y se te pone feo el dedo, pero después ya te toma una aspirina y se te pasa prácticamente, es que cualquier cosa podría morir. Ahora, para ser riguroso, es que en realidad si lo dijo así, o lo planteó de una manera que llamaba mucho a la confusión y después la sacada de pillo de por medio, era que se tradujo mal, estaba descontextualizado, lo típico, y el problema es que esto fue muy adelantado cuando todavía pareciera que hubo una fiebre o ganas de querer destacar médicamente hablando por yo entiendo lo que pasó con el COVID-19, así que quiero desde mi perspectiva entregar mi enunciado. Y aquí un poco, digamos, se subió demasiado la cresta de la ola y termina claramente diciendo de que esto podría destruir todo el sistema inmune. Es una fake news porque no es real, pero podemos llegar al límite total de que quien lo dijo sí se estaba refiriendo a eso, pero que estaba completamente equivocado o que se arrancó con los tarros, como se dice en buen chileno. Ahora, de traducciones erróneas, nosotros bien supimos también el 2020, lo conversábamos en la pauta, Monty, de esta noticia de la NASA, que una agencia tradujo, no me acuerdo bien cuál era la noticia, pero era algo que iba a estrellarse contra el planeta Tierra y todo el mundo alarmado, y después salieron a explicar, y nosotros hicimos el ejercicio acá en Así Somos de que efectivamente la agencia haya traducido mal la información inicial. O sea, uno dice, qué raro. ¿Qué quieren lograr? Tal vez generar cierto pánico, tal vez estos errores de traducción son a propósito, pero efectivamente suele pasar. Yo creo, y eso sí se tendría que analizar más allá de destruir todo el sistema inmune o no, se tendría que analizar vacuna a vacuna, caso a caso, porque no todas las vacunas están hechas de la misma forma, no todas las vacunas apuntan a lo mismo, por más que sean y no todos somos iguales. Y no todos somos iguales. De hecho, leí unas declaraciones del ministro Enrique París que decía que acá en Chile tenemos una tasa de efectos secundarios con respecto a la vacuna, con lo poco que se ha podido investigar ahora, muy baja, como del 0,1%, mientras en otros lados tenían una tasa más alta de efectos secundarios. En Argentina, por ejemplo. Y ahí uno se pregunta, ¿tendrá que ver con qué? Con el sistema, con el clima que uno tiene, tendrá que ver con la geografía. Todo está jugando a favor o en contra, porque en algunos lados hay más muertos que otros, tiene que ver con la capacidad y con el acceso a la alimentación que uno tiene. ¿Sabéis qué? Sí, cortito nomás, lo que dice Michael es muy importante. Sí, los epidemiólogos más serios, los que son así súper oficialistas, dicen sí, una vacuna no funciona igual en un lugar que en otro. Depende del lugar.
que la altura, que la presión, que si aquí comen más fruta, Y esos son factores que no bueno se están para el pescado. analizando, Es verdad. Sí, entonces no es igual. Entonces, Sí, es tremendo. Oye, me quiero quedar con eso de la desinformación y leí un artículo súper interesante que salió con respecto a Charles Dickens, un escritor británico, a raíz de que se dieron a conocer ahora unas cartas de aquella época, imagínate, mediados del siglo XIX, en pleno brote de la difteria, que fue en el 1856, en donde efectivamente se provocó todo un pánico social y también un montón de desinformación. Imagínate en esa época en donde todo era comunicación vía carta, la información iba y venía y era como el efecto teléfono. O sea, yo te decía una cosa, el pueblo de allá entendía una cosa, después el pueblo de allá le contaba al otro y así se iba pasando la información y finalmente esto de las comunicaciones, sobre todo hoy día que estamos bombardeados de mensajes, es cosa que uno entre al celular o prenda la radio o prenda la tele, vas a encontrar un montón de información. Entonces claramente la gente también por ahí se va confundiendo y va pescando lo que le va haciendo más sentido finalmente. Entonces eso también es un llamado a la responsabilidad de cada uno de informarse por las vías correspondientes. Es que, ¿por qué pasa eso? Porque las vías correspondientes han generado una desconfianza en el tiempo. pero como yo no te... Mira, lo NEMI, igual. Pero en serio. Sí, pero me refiero también a eso. Es que como seres humanos no nos podemos quedar con lo primero que leemos. Ni tampoco con lo oficial. Hoy día tendríamos que empezar a indagar un poquito más para poder ir encontrando las coincidencias. Nuestra A eso me jefe y yo refiero. éramos muertos. No, a mí tampoco. Hay un detalle ahí. No somos parte del arca, Yo creo que a maestro. propósito A mí no me llegó el nos mensaje, querían debo bajo la decirlo. ola. Mira, nadie a mí no me llegó. digo, no somos parte del arca, Lama. Bueno. Sí, volvamos al tema que nos compete, Mike, que es el COVID. Pero por favor, lo que usted quiera, pero Lama, en por serio Dios. que se puso. No, pero hablando en serio. Yo me saqué hasta la chaqueta para hablar de No, esto. pero es que este es el punto más importante del libreto de hoy. El Pero, segundo. por favor, lo que tú quieras. No, este punto específicamente. Porque A ver. tiene que ver con la. No tiene que ver con las noticias falsas. Las noticias falsas, lamentablemente, nunca nadie dice, oye, esa era falsa. No hay una fe de ratas en base a las noticias falsas. El verdad. problema acá está ligado directamente a las redes sociales. Noticias falsas pueden haber siempre. El punto es que tú te enfrentas a un algoritmo o al robot que sabe mucho más de ti que tú mismo y tú solamente, si te gusta este tipo de noticias, vas a ver noticias así. Claro. No vas a tener la posibilidad de ir a tu computador y decir, ¿sabes que voy a buscar las noticias reales? Porque tu computador tampoco te las va a dar. La Si burbuja, nosotros ¿cómo? 4 en nuestro computador, en el buscador más famoso del mundo, ponemos el mismo término, vamos a tener los 4 distintos resultados. Entonces, esto de las fake news respecto al COVID es mucho más potente cuando está ligado a las redes sociales, que es por donde más se mueven las noticias. Entonces, finalmente, ¿qué logras con esto? Armar realidades opuestas de uno a otro y terminas logrando lo que quiere lograr todo el mundo, que es segregar y separar a las personas. Me tocó justamente este tema conversarlo ayer con una persona que decía que todo lo que sabíamos de la vacuna es falsa porque ella le cree a tal personaje que dijo tal cosa y solamente consume ese tipo de noticias porque son las noticias que le da el algoritmo, lo que no permite que tú tengas una apertura de mente y entender que el fenómeno es muy distinto a cómo te lo están presentando. Entonces, esto es un punto muy importante, porque aquí va a estar la decisión en base a las noticias falsas o verdaderas o a lo que quieran que creas respecto a la gente que se va a vacunar y la que no. Si estuviéramos todos de acuerdo en vacunarnos, créeme que no existiría la pandemia. Sin embargo, cuando no estamos todos de acuerdo respecto al método de solución, en base a las noticias falsas que te ayudan las redes sociales a que solamente veas esas, me parece que la guerra es mucho más potente ahí que en el plan de vacunación para todos los países. Agarrando el punto que toca Lama, justamente esta burbuja comunicacional en la que nos vemos encerrados todos y que la gente cree que es la misma para todos. Y, No, pues no y es lo igual. hemos conversado en muchas ocasiones y por eso el debate al final no existe, porque esta es mi verdad, porque lo vi en tal lado, tal lado, tal lado, y todo dibuja que mi realidad sea eso. Por eso es tan importante algo que nosotros siempre hablamos en Así Somos, que son el rol de los medios de comunicación. Estamos súper llenos de información por las redes sociales y qué sé yo, pero está súper comprobado, encuesta y todo lo que quieran. La gente aún se sigue informando a través de la televisión. La gente aún sigue prendiendo la televisión. La gente mayor. Eso de... No, ¿sabes Salió un qué? estudio, perdón, salió un estudio en Chile. Mayor de 40 años, 45, 50 años. En general, eso de que la gente ya no ve tele, de verdad que es un mito. La gente sigue viendo tele. En la pandemia está comprobado, en el estallido social, la gente prendió mucho más la televisión. ¿A qué voy yo? Probablemente nosotros, como medio de comunicación en general, tenemos la credibilidad por el suelo. Y por eso es tan importante que efectivamente espacios como Así Somos, espacios que se atreven a decir las cosas como son, a contar las dos realidades para que tú en tu casa tengas la burbuja A y la burbuja B, no solamente te encierres en la A y puedas generar un entendimiento, son tan importantes. Por eso es que nosotros, canales de amigos, somos tan hueviados con los noticieros de televisión, porque lo que hacen básicamente son relaciones públicas, comunicaciones, no hacen comunicación social. Dígalo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un
un rol social en la vida. Por eso es tan importante que los medios se informen para poder informar bien y no se queden encerrados con esto es lo que me dicen de Estados Unidos, entonces acá voy y lo voy justamente, claro, de la agencia me dicen esto, entonces yo voy y lo repito como loro. Hoy día, cuando las redes sociales están siendo censuradas, cuando las redes sociales están siendo contaminadas por información distinta, es importante que la televisión efectivamente tome el rol que ha tenido toda la vida, que es de informar con criterio y con distintas realidades, Alfate, que es lo que tratamos de decir. No sé si me fui del tema, pero creo que muy bien, Mike.